tomara de este árbol, ellos iban ciertamente a morir. Pero por medio de la tentación, Satanás logró desviar la atención del ser humano. Y Eva sucumbió a la tentación, y juntamente con ella su esposo Adán. Y consecuentemente, ellos fueron condenados por medio de su desobediencia, y la raza humana, la descendencia adámica, ha heredado la marca, el pecado, la condenación. Entonces la Escritura afirma que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, delante de esta realidad, ¿cuál es entonces la esperanza para la raza humana? Y para que podamos nosotros entender cuál sea la única esperanza, es menester que en esta ocasión nosotros consideremos cuál sea la condición mundial por medio de este mensaje que se llamará Jesucristo, la única esperanza. Nosotros entendemos que aquí en México hay un número bastante numeroso, bastante grande de personas religiosas, de personas que se dicen cristianas, que siguen la religión que fue impuesta, que fue traída por los colonizadores, los conquistadores del Nuevo Mundo. Pero a la misma vez nos damos cuenta de que la religión de México es una religión que está confiando en ídolos, en imágenes, en santos, en vírgenes, que son criaturas que están en antagonismo con la enseñanza de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros miramos las procesiones, nos damos cuenta de que las imágenes van ahí bien afianzados para no caer. Son imágenes que necesitan que el ser humano se las lleve a través de las calles, porque ellas, a pesar de tener pies, no caminan, a pesar de tener ojos, no ven, a pesar de tener boca, no hablan, no hay vida en ellos. Y la Biblia dice a través de los Salmos, Salmos 115 y Salmos 135, que son obras de manos de hombres. El ser humano, infelizmente, ha confiado en su misma obra. El ser humano se ha desviado de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, y está mirando a cosas y a personas que no le pueden salvar. Pero el mensaje que quiero compartir en esta ocasión, basado en el libro de Isaías, encontramos a Dios en el versículo 22 del capítulo 45, diciéndonos en primer lugar, mirad a mí, mirad a mí. El verbo mirar significa poner atención, significa volverse a Dios, significa convertirse a Dios. Las personas están mirando a las vírgenes, los santos, los dibujos, las religiones y tantas otras cosas que jamás podrán cambiar la condición humana. Pero Dios nos dice de una manera implícita y contundente, mirad a mí. La exhortación entonces es que nosotros entendamos cuál sea la razón de Dios de mandar que nosotros le miremos. El salmista, en el Salmo de número 34, nos ayuda a comprender en el versículo 5, diciendo, vamos a empezar por el 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En otras palabras, mientras usted esté mirando los ídolos de las naciones, su rostro será avergonzado porque no hay respuesta, no hay esperanza en las cosas vanas, efímeras, pasajeras que el hombre ha logrado hacer con sus propias manos. Pero cuando nosotros miramos a Dios con los ojos de la fe, nosotros no seremos avergonzados. Y la Biblia dice, además del verbo mirar en su infinitivo, dice, mirad a mí. No es mirar a ningún otro, porque en ningún otro hay salvación. Tenemos que mirarle a Dios con los ojos de la fe. Encontramos un pasaje bíblico de gran importancia
para que logremos comprender la significación de mirarle a Dios. En las páginas del Nuevo Testamento, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor nos habla en el versículo 14 diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunas personas dentro del romanismo creen que pueden seguir mirando las imágenes porque el mismo Cristo dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es importante entender la significación de las palabras de Jesucristo. El pueblo de Israel se encontraba en el desierto. El pueblo de Israel estaba pues enojado, quejándose de Dios, quejándose de Moisés, quejándose de las condiciones, y ellos estaban sufriendo por causa de su desobediencia. Y llegó el momento cuando Dios dijo: basta, y Él permitió la presencia de serpientes de fuego, serpientes que picaban a las personas, y ellos eran inmediatamente movidos, sacudidos por el dolor, y la muerte les llegaba inmediatamente. El pueblo empezó a pedirle a Moisés que intercediera a Dios, y Dios entonces le ordenó a Moisés que levantara una serpiente en el desierto. Y todos aquellos que eran picados de día o de noche, ellos tenían la oportunidad de mirar a la serpiente a través de la fe. Al mirar a aquella serpiente, y ellos escapaban de la muerte fatal. Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario. Pero la mirada a Jesucristo no es una mirada física. El pueblo de Israel fue picado físicamente, y él tenía que mirar físicamente a la serpiente que estaba levantada en el desierto. Pero la raza humana fue picada espiritualmente. Satanás, en el jardín del Edén, él inyectó la ponzoña, el veneno fatal, mortal en nuestras almas, y todos los descendientes de Adán y Eva hemos recibido esta marca, este veneno que lleva a la condenación espiritual a toda la raza humana. Entonces, si el pueblo de Israel, al ser picado físicamente, tuvo que mirar físicamente a una serpiente, de igual manera la raza humana que ha sido picada espiritualmente necesita mirar a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, pero con los ojos espirituales, a través de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted puede ver, eso no es fe. Consecuentemente, cuando usted le está mirando un ídolo, una imagen, usted no tiene fe, y en segundo lugar, está comparando a Dios y las cosas del cielo con la obra de las manos humanas. Dios dijo: mirad a mí, y en segundo lugar dijo: y sed salvos todos los términos de la tierra. Y sed salvos todos los términos de la tierra. Hemos mirado en primer lugar una mirada de fe. Es lo que necesitamos, mirar a Dios. Y en segundo lugar, consideremos la necesidad del pecador.